Bueno, continuamos con la exposición de la unidad 7 de hidráulica en el apartado 7.3, distribución hidráulica. Vamos a ver entonces cómo sería la estructura de una instalación de este tipo en modo de bloque. Ahí lo tenéis. Empezaría por el motor eléctrico que mueve a la bomba. Es decir, que en hidráulica no hablamos de compresores, sino que hablamos de bomba. Digamos que la presión hidráulica se genera por el impulso del fluido, no por una compresión del gas, que sería el aire en neumática. Por lo tanto, teníamos una bomba como elemento de alimentación. En el sistema tenemos los elementos de transporte, los elementos de regulación y control, los actuadores. Estos elementos de transporte, bueno, pues serían las tuberías y demás, la regulación y control, las válvulas, finalmente los actuadores. Y el fluido del aceite lleva este itinerario, y lo que tenemos en hidráulica es que el fluido, el aceite, pues no ocurre como en neumática, que el aire va a escape, sino que tenemos que el aceite retorna a lo que sería el tanque o depósito, y del depósito es aspirado por la bomba. Tenemos entonces el itinerario del fluido en todos los elementos de la instalación hidráulica, desde la bomba hasta el depósito y del depósito aspirado por la bomba. Entonces lo que está señalado ahí con las flechas sería el circuito de presión, la presión de utilización, la alta presión que utilizamos para las actuaciones, para los movimientos, para el trabajo en definitiva que hace la hidráulica. Entonces en ese caso se trabaja a una presión elevada, entre aproximadamente alrededor de 100 bares, es la presión normal, aunque a veces podría hasta los 400 y pico bares. Vemos que, señalado ahí, tendríamos el circuito de descarga, es cuando ya la presión retorna al tanque, esa parte del circuito trabaja a una presión sensiblemente inferior que la anterior, porque ahí ya no se realiza el trabajo, sino que va de retorno, y baja hasta los aproximadamente 7 bares, de 7 a 30 bares como mucho. ¿De acuerdo? Es decir, que en la presión de trabajo tenemos a 100 bares, que es la presión de trabajo, y luego ya en el circuito de descarga, pues tenemos eso, entre 7 y 30 bares. Y luego otro nivel de presión diferente es el circuito de aspiración. En este caso es un circuito no de presión, sino de depresión, para que el aceite sea aspirado por la bomba. Entonces, en este caso, para que haya una aspiración, la presión, o en este caso la depresión, debe ser inferior a la presión atmosférica. Por lo tanto, tenemos en esa zona del circuito una presión inferior a 1 bar, que es la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, observa que tenemos aquí en toda la línea de la instalación hidráulica 3 diferentes niveles de presión. La presión de trabajo, que va desde la bomba hasta los elementos actuadores, la presión del circuito de descarga, que es sensiblemente inferior, que va de los elementos actuadores por tubería de retorno al depósito de aceite, y la presión de aspiración del depósito a la bomba nuevamente. En cuanto a las tuberías hidráulicas que forman parte de las instalaciones, vamos a distinguir diferentes tipos en función del uso y del tipo de instalación que tengamos, etc. Así tenemos tuberías rígidas, básicamente hay 2 tipos, tubos de gas, tubos milimétricos. Se denomina tubo gas porque es el mismo tipo de tubería que se emplea para las instalaciones de gas. Son tubos bastante sensiblemente más económicos, y tubos milimétricos porque están regulados por la misma norma que las métricas según su rosca. Luego tenemos las tuberías que son mangueras flexibles. Son los 2 tipos de tuberías que nos vamos a encontrar, dependiendo de la aplicación, pues o la parte de la instalación que esté configurada. Tenemos las rígidas o las flexibles. ¿Cómo elegimos una tubería? ¿En función de qué parámetros? Bueno, sobre todo, pues en función de los parámetros que intervienen en un sistema hidráulico, que son el caudal y la presión. Entonces, en función del caudal que están preparados para transportar, y sobre todo la presión que tienen que soportar sus paredes.
Concretamente, la tubería rígida, la presión está determinada por el espesor de la pared de la tubería. Lógicamente, cuanto mayor es el espesor de esa pared, más presión puede soportar. Y en tuberías flexibles, que tienen un espesor limitado, pues se tiene en cuenta sobre todo el número de trenzados metálicos, porque estas tuberías flexibles están fabricadas con caucho, goma específica, pero digamos que tienen una malla metálica basado en diferentes tipos de trenzados. Entonces, cuanto mayor sea el número de trenzados o capas trenzadas que tenga esta tubería, pues mayor será la presión que puedan soportar. Realmente, como he planteado un poco al principio, los tubos de gas son más baratos y esa es la ventaja que tienen los tubos de gas. Mientras que los tubos milimétricos y las máquinas flexibles, pues es conveniente para conexiones en las cuales facilite el mantenimiento de las instalaciones. Aunque también se está empezando a implantar recientemente la tubería de plástico. Ya veis, en cuanto a tuberías teníamos estas variantes y estas consideraciones que observáis en esta diapositiva. Veis aquí una imagen del tubo gas, pues un tubo que tiene una rosca cónica, aquí lo veis, ¿eh? Son tubos soldados longitudinalmente, ¿vale? Entonces son de bajo coste y fueron los primeros en utilizarse como tuberías entre los sistemas hidráulicos. Entonces, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se caracterizan? Pues se caracterizan según sus dimensiones y sobre todo el espesor de las paredes, su dimensión de diámetro y el espesor que tenga la pared. Actualmente el espesor de la pared, como dice ahí, se representa como una relación de números, una proporción. Son cónicas esas roscas de gas, como os había dicho antes, aunque algunas tienen la rosca cilíndrica, pero normalmente son de tipo así cónico, como se percibe ahí. Los tubos milimétricos son tubos de acero sin soldadura, me refiero a la soldadura longitudinal que tiene el tubo de gas, y presentan ventajas significativas, pueden doblarse incluso de cualquier forma, no es necesario comprar codos para doblarlos, sino que mediante máquinas y útiles específicos se podrían doblar como los tubos de distribución eléctrica. Son tubos de distribución hidráulica que son diferentes, pero de una naturaleza parecida en el sentido que se puede trabajar con ellos. Aguantan presiones y caudales más elevados, pesan menos, pero también hay que tener en cuenta que son más caros, también los accesorios que utilizan. Para cerrar, los tubos milimétricos no van roscados, ¿no? Se utilizan varios tipos de accesorios, racores, etcétera, como los que veis ahí en la figura, y se hace mediante conjuntas. Veis que todos estos accesorios tienen una serie de juntas para roscarse unos con otros, ¿de acuerdo? Pero en realidad se cierran bajo presión. Las mangueras flexibles, bueno, que tenéis ahí la imagen, observad que son latiguillos, porque hay que adquirirlas así, digamos, no tienen una longitud indeterminada que se pueda cortar o demás, y simplemente que hay latiguillos de distintas medidas, o incluso los podemos encargar bajo pedido. La parte flexible y luego los dos manguitos en los extremos para realizar la conexión. Cuando se utilizan las mangueras flexibles son más caras y por lo tanto se utilizan normalmente en sitios donde realmente sean necesarios, que es cuando las líneas están sometidas a movimientos, son máquinas que se mueven y prestan ese movimiento y por lo tanto necesitan que esa manguera sea flexible. Se fabrican con capas de caucho sintético y, como dice aquí, trenzado en tejido o alambre. Cuanto más denso sea este trenzado, por supuesto, esa manguera permitirá presiones más altas. Asimismo, la parte interna de la manguera tiene que ser compatible con el fluido utilizado para que no se produzca oxidaciones o deterioros del material con el que está hecha. Debe tener 3 capas y, como veis, pues una de ellas ha de ser el trenzado. Los accesorios son los mismos que para los tubos. Existen conexiones para los extremos de la mayoría de las mangueras, que hay uniones roscadas, enchufes rápidos. En la clase de hidráulica
Los mangueras que tenemos para conexiones, los latiguillos que tenemos conexiones son de conexión rápida, realmente no hay ninguno roscado porque se trata de hacer las prácticas lo más rápido posible, aunque este curso no las vamos a poder hacer, pero en cualquier caso ahí las tenemos en la clase donde hemos hecho algunas prácticas de neumática. Bien, pasamos al apartado de bombas. Dentro de los dispositivos de los sistemas de control, vamos a ver las bombas, que es el primer elemento, por así decirlo, del sistema hidráulico. Forma parte de la sección de alimentación y tiene la misión de impulsar el aceite. Las características de una bomba, las características generales de una bomba, pues son eso, las características hidráulicas, como son la presión y el caudal, presión en bares y el caudal en litros por minuto. Y bueno, relacionado con eso está la potencia eléctrica en vatios y de algún modo la velocidad de giro, revoluciones por minuto. Como bombas tenemos bombas de caudal fijo que siempre aportan el mismo caudal, independientemente de las variaciones de carga y de presión. Entonces, para una misma velocidad, siempre darán el mismo caudal. Y luego tenemos la bomba de caudal variable, que tiene, como su nombre indica, tiene la propiedad de poder variar el caudal sin disminuir la velocidad. Entonces son empleadas para presiones superiores a las del caudal fijo. Tenemos aquí una imagen de lo que sería una bomba de pistones axiales. El pistón axial quiere decir que es un pistón que va en línea con el eje. Lo de axial es por el eje. Si veis que aquí es el eje, ¿de acuerdo? El pistón o el émbolo, lo veis aquí, ¿veis? Que sube para arriba y para abajo. En realidad no sube para arriba y para abajo, sino que está girando, como veis en este otro corte, donde tenemos la cama de aspiración en esta parte, que es cuando el pistón se recoge y admite el aceite, y la otra parte es la cámara de impulsión, donde el aceite se expulsa, ¿vale? Aquí tenemos la absorción del tanque, este texto que absorbe aquí el aceite del tanque, y cuando gira por otra parte, al tener esta inclinación la rueda que lo hace girar, pues el pistón es impulsado, es metido para adentro, perdón, y entonces el aceite a presión sale. ¿De acuerdo? Sería un poco el principio de la bomba de pistones axiales, que va en línea con el eje. Por eso se le llama pistones axiales. Se utilizan para el sistema hidráulico de una presión por encima de 250 bares. Bueno, aquí en esta animación que veis que no se ve muy bien. Veis que se ve ahí como un contraste blanco y demás, pero es algo parecido. Aquí lo que gira en realidad es la rueda esta, es una excéntrica que gira inclinándose, variando la inclinación de un lado y de otro. Entonces, mientras que por un lado admite, por otro le expulsa el aceite, ¿vale? Esta sí que es la que podremos referirnos que puede trabajar en ambas direcciones. Aspirar por un sitio y impulsar por el otro, o aspirar por un sitio y impulsar por el otro si cambiamos el sentido de giro. Los funcionamientos, está expresado aquí en este párrafo, es que los pistones se mueven paralelos al eje, por eso se les llama bomba de pistones axiales, porque son paralelos al eje. Entonces ese plato inclinado es movido por el eje y el ángulo del plato determina la carrera del pistón. Cuanto más inclinado esté el plato, pues la carrera del pistón sería mayor, y mayor es la cantidad de aceite que es impulsado, variaríamos el caudal. También, igual que hay bombas de pistones axiales, pues tenemos bombas de pistones radiales. En este caso son múltiples pistones que también se mueven, en este caso en una excéntrica radial, lo veis, ¿de acuerdo? Digamos que la rueda se mueve, su centro es este, pero tenemos que la cámara, digamos, sería esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esta cámara de aquí? Pues hace que los pistones, cuando vayan por esta zona, se abran, admitiendo el aceite en esta parte, ¿vale? Esta parte de azul clarito, se va admitiendo el aceite, y a partir de aquí, cuando los pistones empiezan otra vez a contraerse, el aceite se expulsa, ¿vale? A esta parte sería la zona de admisión, y por esta parte de aquí sería la zona de impulsión.
Vais viendo que tiene multitud de pistones, todos son radiales porque van paralelos con el radio de giro, a la diferencia que aquí de este que iban con el paralelos al eje, y por lo tanto veis como de algún modo el hecho de que esa cámara sea esta rueda sea excéntrica respecto del resto de la cámara, pues hace que se admita o los pistones abran en esta zona y se impulsen en esta. A la medida que aumenta la excentricidad de la cámara, la corona de giro con respecto de la cámara, el caudal es mayor. Bien, seguimos con las bombas de paletas, muy parecidas a las neumáticas. En este caso, las bombas de paletas son las paletas las que impulsan, una serie de paletas las que impulsan al fluido. En este caso, aunque esto parece muy... el hecho de que haya una rueda excéntrica es parecido a la anterior, realmente tiene poco que ver, porque aquí la admisión y la impulsión no se producen en esta zona, sino se producen en la zona de la periferia. Veis que aquí la cámara, parecido a los compresores volumétricos de paleta, la cámara aquí, el volumen va aumentando, con lo cual el aceite se va admitiendo, se va recogiendo el aceite, y aquí el aceite se va contrayendo, comprimiendo y va expulsado por esta cámara, ¿de acuerdo? Aquí un poquito este efecto con esta otra animación, una cosa parecida con un par de paletas. Aquí hay múltiples paletas, también son pequeños vástagos o pistones que se van contrayendo, pero el aceite no es admitido ni impulsado por esta zona como la anterior, como la bomba de pistones. Por eso este se le llama la bomba de paletas. Trabaja en una presión ligeramente inferior, hasta 200 bares aproximadamente, y tienen un caudal totalmente uniforme, libre de impulsos, porque bueno, aquí realmente está constantemente impulsándose el aceite, realmente se empuja al aceite, de algún modo con estas paletas, a diferencia de las anteriores que son los pistones los que admiten y cada pistón admite y impulsa. Entonces, de algún modo es un poquito más pulsante la emisión del fluido hidráulico que no aquí, que sencillamente es una cámara que transporta el aceite y lo suelta por aquí. De algún modo está siempre soltando aceite por esa parte. También aquí la excentricidad del estator con respecto al rotor determina el caudal. Cuanto la excentricidad sea cero, pues realmente el caudal también será cero, porque el aceite no hace nada más que moverse en torno a la rueda, ya que el volumen no se expande y se comprime. Es decir, ya lo que le da caudal a la bomba al expandirse, aquí se admite más aceite y luego al comprimirse se expulsa el aceite a presión. El funcionamiento está especificado aquí. En el lado de succión el volumen de la cámara aumenta y se llena de aceite desde la línea de succión. Va aumentando. Y en el lado de presión el volumen de la cámara disminuye y el aceite es empujado hacia la línea de presión. La bomba de engranaje también muy parecidas a las de neumáticas que ya vimos. Por tanto, bueno, tenemos aquí lo mismo. Son bombas de tipo volumétrico que consisten que ejecuta la impulsión del fluido aumentando o disminuyendo el volumen. Aquí el volumen de la cámara aumenta al desengranar los dientes. Ese aceite es transportado por los dientes y aquí el aceite es comprimido, ¿veis?, al disminuir el volumen entre dientes. Cuando un diente engrana, el volumen pues disminuye en cada engrane, básicamente. Entonces el aceite es impulsado hacia arriba a presión. Se emplean para presiones de un nivel relativamente bajo en comparación con las anteriores, entre 140 y 180 bares. Es simple, fiable y económica, y además es poco sensible a la humedad. Veis aquí en este párrafo está el funcionamiento que os he explicado, en el sentido de que tenemos la zona de aumento de volumen, con lo cual sería la zona de aspiración, y aquí la zona de disminución de volumen, que sería la zona de impulsión. ¿Vale? Aquí está explicado de una forma textual lo que os acabo de decir. Otra animación de otro tipo de bomba de engranajes. Son engranajes, aunque son dos por cada engranaje, pero sería lo mismo, ¿vale? Aquí se impulsa y aquí se admite el aceite. Entonces por aquí el aceite, este gira para allá, este gira para allá, por tanto aquí se aumenta el volumen y aquí es donde se disminuye el volumen y el aceite es impulsado. Las bombas de engranaje también pueden ser de engranaje interior. Veis aquí que, bueno,
un engranaje interior con una corona, ¿de acuerdo? Y lo mismo tenemos que en esta parte de aquí el volumen va aumentando y aquí el volumen iría disminuyendo. Pues en este caso se mueven las dos, pero como hay una excéntrica, pues mientras que en esta parte que va engranándose los dientes van aumentando el volumen, en esta parte de aquí va disminuyendo, porque van entrando los dientes en las muescas y por lo tanto el fluido sale hacia afuera. Aquí tenéis una disposición real de esa bomba de engranajes de dentado interior. Son más silenciosas que las anteriores, pero también son más costosas, lógicamente, aportan una ventaja y un inconveniente. Pues aquí una animación de cómo se produce eso. Al girar ambos coronas son excéntricas, pues aquí se produce un aumento de volumen en la cámara y aquí al entrar en la parte estrecha pues se produce esa disminución de volumen que provoca la impulsión del fluido por disminución de volumen. Aquí tenéis la explicación. Se genera la succión en el lado en que los dientes se separan, es decir, aquí se genera la succión y la sobrepresión se genera en el lugar en lo que los dientes vuelven a engranarse otra vez, que se está formando aquí. Tenemos aquí un poco una imagen de lo que sería un grupo de presión, porque un grupo de presión no solamente es la bomba, tiene otros componentes, como veis aquí, que aparte de la bomba, tenemos aquí, aparte de succión es esta, tenemos lógicamente el depósito del aceite, que es todo este de aquí, por este tapón se llena y sería el tapón de llenado y de respiración. Aquí tenemos un visualizador para ver el nivel del aceite, una válvula de seguridad muy importante y un interruptor, el interruptor eléctrico, el motor eléctrico, en fin. Tenemos aquí la salida de la línea de presión y el orificio de retorno al tanque. Por aquí retornaría al tanque el aceite y por aquí saldría el aceite a presión. Tenéis aquí el símbolo, o más que el símbolo, el conjunto de símbolos que forman este grupo de presión. Tenemos el motor eléctrico, la bomba, el depósito marcado por esta línea de aquí abajo, ¿de acuerdo? La salida de presión de la bomba y la llegada de retorno al tanque. La línea de retorno se denomina siempre por la letra T y la línea de presión por la letra P. Entonces tenemos aquí esta zona de aquí, que es la válvula de seguridad y un manómetro que me indica la presión a la que trabajo. ¿Por qué es necesaria la válvula de seguridad y qué es lo que hace? Bueno, pues la válvula de seguridad es necesaria sobre todo por un hecho, y es que la bomba va a estar siempre funcionando. No hay un acumulador de presión, porque en hidráulica no se utilizan acumuladores de presión. El aceite hidráulico es incompresible y normalmente pues se trabaja siempre con la bomba funcionando constantemente. Entonces, ¿qué pasaría si la bomba está funcionando y todas las tuberías están cerradas, todos los cilindros los actuadores están quietos y no hay desplazamiento real del aceite? Pues ocurriría que la presión iría aumentando paulatinamente en la tubería y acabarían rompiéndose las tuberías, porque bueno, el aumento de la presión sería continuo, ya que estaríamos impulsando constantemente la bomba y el sistema se rompería por alguna parte, en la bomba o en alguna tubería, en alguna junta o en algo, y entonces hay que poner algo que evite esa rotura, y lo que evita esa rotura, ese aumento descontrolado de la presión, es la válvula reguladora de presión, que fijaros bien lo que hace. La válvula reguladora de presión toma la presión, toma línea o alimentación justamente a la salida de la bomba, y lo que hace esta válvula, como veis aquí en el símbolo, se explicará más detenidamente en su momento, pero básicamente lo que hace es enfrentar aquí dos fuerzas, que sería la presión que le llega por un lado y la presión de un muelle de ajuste regulable. Si la presión de la línea es grande, entonces esta vence al muelle y entonces el aceite lo que hace es pasar al tanque. Por lo tanto, si hay un aumento grave de presión, el aceite no continúa presionando más, sino que se va descargando al tanque. Y se establece aquí un circuito cerrado. Por lo tanto, la presión no aumenta por encima de lo que hayamos tasado el regulador de presión. Ya veis que si el muelle vence a la presión de trabajo, pues esta vía se cierra y el aceite pasa hacia los lugares de utilización, lógicamente, ¿vale? Entonces, pero justamente es eso lo que hace la válvula de alivio de seguridad o válvula reguladora de presiones: llevar
el aceite que está constantemente impulsado, llevarlo nuevamente al tanque, dentro del mismo sistema de alimentación, si la presión que hay a la salida de la bomba es superior a la que tengamos tasada. Si yo tengo aquí ajustado esto a 100 bares, como máximo, pues entonces aquí habrá siempre 100 bares, porque en el momento que haya algo más de 100 bares, pues el aceite es liberado al tanque. Entonces tenemos también un manómetro, que es un aparato para medir la presión y que me va a marcar la presión a la que está trabajando en ese caso la bomba. Una de las partes importantes también de este sistema de alimentación suele estar incluido en este sistema de alimentación y a veces está aparte también en distintos puntos de la línea de distribución, pero es necesario filtrar el aceite, porque el aceite con mayor motivo que incluso el aire, pues transporta partículas, aparte de agua y demás, pero sobre todo partículas, suciedad que va arrastrando a lo largo de las tuberías y de los componentes, válvulas, actuadores, etcétera. Entonces, es interesante mantener el aceite lo más limpio posible y esto se utiliza o se limpia, el aceite se limpia con los filtros. Solo aquí el corte de inserción de lo que sería un filtro y el cometido de estos filtros pues sería algo que indica aquí, que es eliminar las partículas que se forman en el aceite con el uso, al transportar el aceite por todas las canalizaciones y los elementos de actuación. Se producen rozamientos, se produce abrasión y eso arrastra la suciedad y acabaría en todo caso, digamos, entorpeciendo, obstruyendo las tuberías y en definitiva provocando averías. Por tanto, necesitamos filtrar ese aceite efectivamente y tener un control sobre el filtro. Tenemos también filtros que tienen aparte del filtro que supone el propio tamiz, pues también a veces el tamiz está imantado para atraer esas partículas con mayor facilidad, atraer y retener esas partículas metálicas. ¿De acuerdo? Tenemos en el corte, veis, esto sería el filtro, en esencia, este sería el vaso del filtro, entraría por aquí el aceite, digamos que acabaría entrando por esta parte y saliendo por la tubería B. La válvula limitadora de presión, que es la que os he dicho antes, que forma parte del sistema de alimentación también, se coloca inmediatamente después de la bomba o detrás de la bomba y tiene la misión de limitar la presión de trabajo, como os he dicho antes, a un máximo. ¿De acuerdo? Por eso protege al sistema de esa sobrepresión. También se lo denomina válvula de seguridad porque ejecuta esa corrección o ese ajuste de presión. Veis aquí el dibujo de la válvula de seguridad, el símbolo, como os he comentado antes, compara la válvula de seguridad, la presión que hay a su entrada con la presión que ejerce un muelle regulable, aquí lo tenéis, y aquí tenéis la presión de la válvula. Entonces, si la presión que hay en la entrada vence a la del muelle, entonces el aceite pasa al tanque. Si no, bueno, pues el aceite no pasa y sigue el camino por donde estuviera. ¿De acuerdo? Entonces lo que hace es que si la presión aumenta, si la presión es grande, más grande que la del muelle, que yo lo puedo ajustar con esta ruedecita, de algún modo quedaría esa presión compensada y pasaría esa presión al tanque en este caso. Vamos a ver aquí un vídeo relativo a esto y a los otros componentes del sistema de alimentación. En el grupo correspondiente a la fuente de energía, la energía mecánica es transformada en energía hidráulica y además es acondicionado el líquido del sistema. Los componentes principales de este grupo son el motor, la válvula de seguridad, el depósito de aceite y la bomba. Aquí apreciamos una bomba de engranajes exteriores. Esta bomba es capaz de generar una corriente continua de líquido y funciona de la siguiente manera. La cámara de aspiración está conectada al depósito de aceite. Cuando giran las dos ruedas dentadas, cada vez que un diente abandona su encaje, aumenta ligeramente el volumen de la cámara. De esta manera va generándose una depresión en la cámara de aspiración, con lo que el aceite del depósito es succionado hacia dicha cámara. Los vanos entre los dientes son los espacios encargados de transportar el aceite hacia la cámara de presión. Los dientes que están encajados evitan que el aceite retorne por el centro.
A continuación, el aceite pasa de la cámara de presión hacia el conducto en la medida en que va siendo desplazado por el aceite, que sigue siendo transportado por el sistema de ruedas dentadas. Sin embargo, en un primer término, la bomba no genera presión, sino solamente un flujo del líquido. Solo cuando el líquido se encuentra con una resistencia, por ejemplo un obstáculo en el tubo o una carga, como en el caso de la plataforma elevadora, se va generando una presión. Si la presión es superior a la resistencia de la carga, empieza a avanzar el émbolo hasta alcanzar su posición final. Si en estas circunstancias la bomba continúa transportando líquido y en consecuencia aumenta la presión, en algún momento se produce el evento, ya sea del tubo, de la bomba o del cilindro. Una válvula limitadora de presión se encarga de evitar este desenlace. Dicha válvula regula en función de la presión máxima de la bomba, es decir, únicamente deja libre el paso si dicha presión es máxima, con lo que el aceite es guiado nuevamente hacia el depósito. Por lo general, esas válvulas conforman una unidad con un manómetro. Esta bomba de engranajes exteriores genera un caudal volumétrico constante. En consecuencia, se trata de un sistema de bomba de caudal constante. El depósito de aceite cumple con varias funciones. En primer lugar, contiene el aceite que necesita el sistema, y además se encarga de acoger el aceite sin presión que proviene del sistema. En segundo lugar, en él se enfría el aceite. Además, en su interior también tienen que segregarse las partículas en suspensión, el agua y el aire. Para ello es necesario que el aceite esté el tiempo suficiente en el depósito. En consecuencia, este tiene que ser suficientemente grande. Antes de que el aceite fluya nuevamente del depósito hacia el sistema, pasa por un filtro, en el cual se retienen las impurezas residuales. Aproximadamente un 70% de los fallos sufridos por sistemas hidráulicos se deben a impurezas contenidas en el aceite. Por ello es muy importante cambiar el cartucho de los filtros cuando sea necesario. A propósito de filtros, los hay incorporados en el conducto de aspiración o los tubos sometidos a presión o también en el tubo. Bueno, ya habéis visto de una forma muy gráfica cómo esta válvula limitadora de presión controla esa presión en la salida de la bomba, que no aumente de manera indefinida y no pueda provocar daños en la instalación. El manómetro es otro de los componentes que están en el sistema de bombeo para indicarnos la presión a la que está trabajando, y efectivamente es un aparato que normalmente de manera analógica en una escala pues señala la presión normalmente, bueno, pues en bares o en kilogramos por centímetro cuadrado. El más usado es el barómetro de Bourdon, que consiste en un tubo aplanado y curvado en arco, ¿no? Es aquí un poco la disposición. Aquí estaría el aire a presión. Entonces es un mecanismo muy sencillo. Al aumentar la presión en este tubo que está curvado, este tubo tiende a enderezarse. Y entonces el enderezamiento, digamos, el movimiento en arco de este tubo, al aumentar aquí la presión, pues ese movimiento se transmite a la aguja mediante este sistema, un sistema aquí basculante y mediante engranajes, pues hace que al subir esto para acá, el engranaje mueva y hace que la aguja se mueva, aquí en este caso en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Por tanto, ese es el fundamento del barómetro de Bourdon. Es aquí una animación que ilustra esto, y si al aumentar la presión el tubo tiende a estirarse y ese estiramiento provoca el movimiento de la aguja. A más presión, más estiramiento, menos presión, menos estiramiento, y la aguja se mueve a derecha o a izquierda indicando mayor o menor presión en función de ese estiramiento del tubo. Las válvulas empleadas en hidráulica son muy parecidas a las neumáticas. No vamos a entrar en demasiado tanto detalle como las neumáticas, porque bueno, de algún modo los principios funcionales se mantienen. La única diferencia es el dimensionado, sobre todo, de estas válvulas y la fabricación, que están específicamente usadas o diseñadas para usar con aceite. Entonces, bueno, dentro de las válvulas pues tenemos lo que son las válvulas distribuidoras, también como neumática, se encargan de distribuir el fluido normalmente para el mando y control de los actuadores. Y luego tenemos las válvulas reguladoras, las de caudal y las de presión. Bueno, vamos a ver aquí las válvulas distribuidoras.
que pueden ser, pues igual, de las neumáticas se caracterizan por el número de conexiones y el número de vías. Una válvula 2/2, por ejemplo, sirve como válvula de paso, en este caso para permitir o no permitir el paso del aceite. Línea de presión y esta pequeña línea de aquí no es que sea una línea de retorno, sí que va a retorno al tanque, pero se sirve de aliviadero en la zona cuando se filtre aire en esta parte de la cámara o en esta. Entonces lo que hace es el aire que se ha metido en estas partes, cuando la válvula se mueve en uno o en otro sentido, pues ese aceite se libera ese aceite al tanque. Es una línea más que de retorno, como dice aquí, es una línea de drenaje. Las válvulas 3/2, aquí ya sí que tenemos un retorno estándar al tanque, ¿vale? Esto sería lo que en una válvula neumática sería el escape. Aquí no hay escape, aquí el aceite tiene que reconducirse mediante una tubería al tanque. Eso es ya la simbología, como es diferente en el sentido de que la única diferencia básicamente está en el color de las flechas, tanto de la impulsión como de las flechas interiores y demás, pero sobre todo de la alimentación, que en neumática estas flechas son sin rellenar y hidráulicas son rellenadas. Y luego el retorno, pues el hecho de indicar que va a una tubería al tanque es diferente que poner un escape, que se pone aquí una flecha de salida blanca sin rellenar, y aquí pues se hace un dibujo simplificado del tanque. No es que el tanque se quede aquí, sino que esta tubería debe llevar todo el recorrido que sea hasta el tanque. Lo que pasa es que por simplificación normalmente hay veces que los esquemas, esta línea de retorno se pone ahí indicando que es una línea que va hasta el tanque. En realidad es una línea mucho más larga, tiene que ser la tubería suficientemente larga como para que vaya hasta su destino, que es el tanque. Se utiliza para el mando normalmente de cilindros de simple efecto, estas válvulas 3/2. La entrada de presión, cuando está el reposo, presión está tapada, que está aquí, y la salida de utilización va al tanque. Por lo tanto, aquí se produce la descarga al tanque, el reposo. Y cuando pulsamos, se tapa el retorno al tanque y queda abierta la vía de presión para la vía de utilización. Pasaría la presión hacia la vía de utilización. Tenéis aquí. Cerrado y abierto, posición de reposo y posición en trabajo. Veis que aquí sería lo correspondiente a esta válvula, que en reposo está cerrada. La válvula distribuidora 4/2, bueno, pues esta válvula controla el paso de la corriente para dos salidas. Básicamente sería utilizada para cilindros de doble efecto. Recordad que en neumática empleamos mucho, sobre todo para cilindros de doble efecto, las válvulas 5/2. Quería decir que tenía dos retornos. Tenía abajo la línea de presión y luego tenía dos retornos que eran dos escapes. Aquí en hidráulica se utiliza sobre todo las válvulas de 4 vías. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que el retorno no es un retorno libre, sino que hay que llevar una tubería hasta el tanque y por lo tanto las 5/2 pues no tendría sentido tener aquí dos líneas de retorno al tanque. Por lo tanto se utiliza solamente las de 4/2 que tienen un único retorno. ¿Veis? Por otra parte que lo demás es igual porque tiene la entrada de presión y dos salidas para hacer que la presión entre por la salida A y retorne por la salida B, o en la otra para que la presión vaya a la salida B y retorne por la salida A. Aquí tenéis las dos posiciones de la válvula. En reposo está representando la figura, la presión va a la salida A, ¿vale? Y B está conectado al tanque, y cuando está trabajando la presión va a la salida B y la salida A va por esta parte de aquí, retornar al tanque. Lo veis aquí. Pero en hidráulica se utilizan mucho las válvulas de 3 posiciones. Los cilindros hidráulicos tienen la facilidad de poder parar en cualquier posición. Ya sabemos que el aceite es un fluido poco compresible o incompresible, con lo cual parar un cilindro en mitad de su recorrido es factible y preciso. De algún modo no es como en neumática, que el cilindro, si lo queremos parar en mitad de recorrido, va a parar en una o en otra posición, dependiendo de la carga a la que esté sometido, porque al ser compresible el aire, pues ese aire quedará comprimido si tiene mayor carga y entonces el cilindro quedará en una posición diferente si el aire no está comprimido. En el aceite, como se comprime muy poco, pues no se produce ese cambio en la posición del cilindro en función de la carga. Es por eso que
Se utilizan válvulas de 3 posiciones a veces para parar en una posición central cuando sea conveniente. Y hay 3 tipos de válvulas de 3 posiciones según sean el tipo de posición central. ¿De acuerdo? Tenemos las posiciones laterales, que bueno, es como las demás, que es salida por A o salida por B, pero la posición central de las 4 entradas, pues dependiendo cómo estén conectadas o tapadas, pues tenemos, por ejemplo, válvulas de 3 posiciones con centro cerrado, en el que veis que todas las tomas, todas las vías están tapadas, ¿eh? Por lo tanto, impide, la bomba trabaja a alta presión, porque está tapada y la presión está trabajando en reposo a la presión que marca su válvula limitadora de presión, y las llegadas al cilindro también están tapadas, con lo cual el cilindro queda en la posición en la que le hayamos puesto, independientemente de la carga que tengamos. Es decir, si tenemos un elevador hidráulico de lo que sea y lo estamos subiendo, pues y paramos en esa posición central, pues ahí se queda, en esa posición. Un volquete, una máquina el volquete de un camión, por ejemplo, que funciona con energía hidráulica, pues le estamos subiendo, bajando, y le dejamos en una posición intermedia, aunque tenga carga, pues en esa posición se queda. Digamos que no queda bloqueado las salidas y por tanto ni se mueve el cilindro en un sentido ni se mueve en el otro. Y la bomba descarga, como he dicho, a alta presión. A diferencia con las válvulas de centro en tándem, que se llama, que el cilindro también queda retenido. El cilindro también, aunque soporte carga, no se mueve, se queda en esa posición. Pero en este caso la bomba libera la presión que tiene, la libera hacia el tanque, por la línea de retorno, lo veis aquí. Por lo tanto, en este caso, las salidas del cilindro quedan bloqueadas y queda retenido el cilindro en la posición en la que tengamos, pero la bomba trabaja a baja presión. Descarga directamente al depósito y trabaja a baja presión. Utilizar una u otra, la diferencia lo veríamos en el manómetro de presión de la bomba, que aquí estaría trabajando a la máxima presión. El manómetro, por ejemplo, 120 bares, y si estamos en esta otra posición, a lo mejor la bomba está trabajando a 30 bares en reposo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes uno y otro. Lógicamente, las válvulas que descargan a alta presión, el inconveniente está en la energía que consumen en estado de reposo, pero también tienen la ventaja de que ante un requerimiento de carga instantáneo son más rápidas en actuar estos sistemas, porque ya tenemos esa presión. No tiene la bomba que empezar a impulsar aceite otra vez para subir de 30 bares a 120 bares, por ejemplo. Sin embargo, las ventajas e inconvenientes de la válvula con centro en tándem pues son justamente las contrarias de las otras. Digamos que aquí la ventaja es el consumo, que en reposo consumen bastante menos, pero el inconveniente es que la reacción del sistema cuando se ubica en una posición de trabajo es más lenta en el caso anterior, ¿vale? Porque tiene que subir, ya digo, la presión, a lo mejor tiene que subir de 30 bares a 120 bares cuando se requiere en un momento dado esa presión. Y por último teníamos la válvula de 3 posiciones de centro flotante. En este caso, la válvula trabaja también a alta presión, pero tenemos que el cilindro pues se queda en vacío de algún modo. ¿De acuerdo? Es decir, si está con carga, pues el cilindro, por ejemplo, en una plataforma elevadora, si la ponemos en el estado de reposo, pues la plataforma elevadora lo que hace es bajar por su propio peso. ¿De acuerdo? Porque bueno, aquí está comunicada la cámara A y B y va al retorno al tanque, son de centro flotante. Se comunica la línea de trabajo con la línea de tanque, por lo que se encuentra a baja presión y el vástago puede ser desplazado, ¿vale? Sin embargo, la bomba descarga, en este caso, a alta presión. Y tenemos otra más, que sería la de centro completamente abierto, en el cual tanto la bomba como el cilindro trabajan a baja presión. Están todas las vías comunicadas y trabaja todo a baja presión. Tanto el cilindro, el actuador, que si está en carga se vendría abajo, como la bomba que trabajaría también a baja presión. Son los 4 sistemas de centro de las válvulas de 3 posiciones. Tenemos la válvula de bloqueo o antirretorno, que son muy parecidas a las neumáticas, dejan pasar el fluido solo en una única dirección. Se basa en un asiento cónico y cuando la presión se ejerce contra el asiento, pues quedan cerradas. A favor del asiento quedan cerradas. Cuando la presión se ejerce contra el asiento, quedan abiertas y permite el paso. Pueden ir con muelle o sin muelle de fuerza.
de antibloqueo. También las hay antibloqueo pilotadas a la apertura o al cierre, de manera que la válvula estará abierta cuando vaya contra el asiento si metemos o pilotamos por aquí. ¿De acuerdo? Es decir, una condición más para que vaya, en este caso, para la apertura, y aquí es un caso más para que vaya al cierre. Quedaría bloqueada si pilotó en esta línea de presión, entonces quedaría cerrada. Si no, pues pasaría también. Son válvulas pilotadas a la apertura o pilotadas al cierre. En la apertura, si el aceite va contra el asiento, pasaría el aceite si está pilotada, si el pilotaje tiene esta presión. Y al cierre, pues quedaría cerrada si y solo si está esta señal de pilotaje activada, y por tanto quedaría cerrada esa válvula antirretorno. Y por último, las válvulas reguladoras de caudal, que son también muy parecidas a las neumáticas. Es un estrechamiento simple y puro del caudal del aceite. Cuanto más estrechamiento, cuanto más estrecho sea el paso, pues el caudal que pase por esta válvula será menor. Tal y como está aquí, pues una válvula reguladora en ambos sentidos. Puedo meter el aceite por aquí y salir por aquí, o puedo meter el aceite por aquí y salir por aquí, porque al final el estrechamiento este es el que va a regular el paso mayor o menor del aceite hacia uno u otro lado. Aquí tenemos un regulador de caudal bidireccional, se regula en las dos direcciones, y igual que en los sistemas neumáticos, pues también los tenemos los reguladores unidireccionales. Con la válvula antirretornos podríamos obtener esa regulación en un solo sentido. Ya lo veremos en los circuitos, cómo se aplican y de qué forma se utilizan las válvulas unidireccionales, porque el criterio de utilización de las válvulas unidireccionales en hidráulica es ligeramente diferente al de las válvulas neumáticas. Bueno, y por hoy nada más. Dejamos este vídeo aquí en este punto, en el que hemos visto distintos componentes de temas hidráulicos. En el próximo ya veremos los últimos componentes, las válvulas reguladoras de presión, los tipos de válvulas reguladoras de presión que hay, y los primeros circuitos, con lo que haremos la práctica 7.1, que creo yo que será ya prácticamente la última, posiblemente, que hagamos en el curso, porque el curso se termina ya a finales de este mes, aunque el mes que viene tenemos las recuperaciones, pero ya sería para recuperar el material o las prácticas que no hayáis terminado. Deciros también que, dadas las circunstancias, bueno, pues este curso lo vais a tener ligeramente más fácil de aprobar, porque por un lado se van a poder hacer las prácticas reales, y por otro lado he renunciado a la posibilidad de hacer exámenes. Entonces vais a aprobar simplemente entregándome las prácticas y las memorias. Por lo tanto, es una buena oportunidad para aprobar la asignatura. Nada más, hasta el próximo vídeo.